jefe de Libertad Digital. Luis Fernando Quintero, buenísimas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo en Cierre de Mercados. Pues la verdad es que es un placer. Le hemos llamado, dirán ustedes, si no tiene que ver con las noticias del día, ¿de dónde sale? Pues tiene que ver con la regulación hipotecaria en el viejo continente. Y la que nos quieren poner aquí en España, que también está cobrando su propia vida. ¿Y funciona o no funciona? Pues depende de a quién le pregunten y de cómo. Como diría Churchill, y ya lo hemos dicho aquí alguna vez, hay que fiarse solo de las estadísticas que uno manipula. Quieren cambiar la ley hipotecaria y sobre todo quieren, en realidad me va a permitir que lo explique muy sencillito. Lo que quieren es que si al banco le sale demasiado a cuenta es porque así te sale mal y entonces hay que girarlo. Yo entiendo que los bancos en su momento ganaron mucho, pero ahora, si tenías una variable que subía mucho, te dejan cambiártela a un fijo. Y lo que quieren ahora es ir un pasito más allá, que es topar directamente las variables, que a eso de toda la vida de Dios aquí le hemos seguido llamando fijo. Usted dirá, ¿cómo quieren introducir estos cambios? ¿Qué es lo que se busca y cómo lo está viendo? Bueno, pues José, la verdad es que lo que nos están planteando desde un ala del gobierno, que podríamos decir directamente desde el gobierno, es que la solución a los problemas que están sufriendo las familias que tienen hipotecas contratadas a tipo variable y que están sufriendo precisamente las subidas de cuota merced a las subidas, valga la redundancia, del Euribor, es muy sencilla. Para ellos, esto de que la inflación sea un incremento enorme de la masa monetaria y que la única manera de meterla en vereda sea subiendo los tipos de interés, o que los bancos, las subidas de tipos de interés implica que los bancos sí pueden cobrar más por el dinero que prestan, pero también tienen que pagar más por el dinero que ellos piden prestado, esto no lo entienden, esto no entra en su vocabulario. Para ellos, la única solución posible a la subida de tipos de interés es utilizar el BOE para limitarla a su antojo, es decir, para que los bancos no puedan subir las hipotecas contratadas a tipo variable más allá de un determinado umbral. A mí me hacía mucha gracia la propuesta que hacía Podemos en este sentido, porque enseguida recordé las famosas cláusulas suelo que venían acompañadas en la mayoría de las ocasiones por otra cláusula que era techo, con lo cual a finales de los 90 y en la primera década de los 2000, cuando uno contrataba una hipoteca y que tenía en la retina, en el retrovisor, los tipos de interés del 16, del 17% que se llegaron a pagar, incluso por encima del 20% en algunos casos, pues si de repente con la entrada del euro conseguías una hipoteca que te la estaban con tipo variable en el entorno del 3-4%, decías que no ibas a pagar menos de un 3%, pero nunca ibas a pagar más de un 9% o de un 10%, muchos clientes lo vieron francamente bien y entonces las contrataron con este tipo de cláusulas. Eran unas cláusulas que permitían a los clientes valorar el riesgo que iban a correr con su hipoteca y moverse en unos umbrales que ellos estimaban que entraban dentro de las posibilidades que tenían para pagar. ¿Qué pasa? Que hace unos años, como bien sabes, las cláusulas suelo se las quitaron de en medio, grandes manifestaciones. Como abusivas, se consideraron cláusulas abusivas. Abusivas. ¿Pero qué hicieron los bancos? Tú me quitas la cláusula suelo, que es la que a mí me garantiza que no voy a perder dinero porque por debajo de un determinado umbral de tipos de interés yo voy a seguir ganándole dinero a tu hipoteca, al dinero que yo te he prestado a ti. Bueno, y que estamos hablando de unos suelos del entorno del 3%, que no deja de ser el nivel histórico del Euribor antes de la década en cero negativo, cuando ya bajó el nivel medio al 2%, bueno, pues ese 3% que a todo el mundo le parecía fenómeno, porque todo el mundo las firmaba y en aquella época el 98% de las hipotecas que se firmaban a tipo variable y con estas cláusulas, pues les dejó de parecer bien a la gente. ¿Por qué? Porque el Euribor estaba en el cero, en negativo, y decía, hombre, pues si puedo pagar medio punto en lugar de 3, pues quiero pagar medio punto. Entonces es abusivo lo que está haciendo el banco. Bueno, se volaron esas cláusulas. Y ahora resulta que la solución a los tipos de interés es volver a las cláusulas. Es decir, ahora las techo. Perdóneme, claro, este es el tema. Si pones otra vez ahora una techo, te van a poner una suelo. Y se ha considerado abusiva. Que tiene sentido que se considerase abusiva, cuidado. Sobre todo porque se consideraba abusiva por la incomprensión a la que se sometía al firmante. Algo similar a lo que ocurrió con las preferentes. Entonces había una dificultad tal en esa cláusula que no se comprendía y no se podía poner el suelo. Si se vinculaba a un variable, se vinculaba a un variable. Porque decía también en esos mismos autos donde se consideraron abusivas, que es que, pues un poco lo que les decía yo, si le pongo un suelo ya no es un variable. Tiene un fijo mínimo. Claro. Tiene un fijo mínimo y a eso se le llama hipoteca mixta. Entonces, donde puedas mezclar una cosa y la otra en función de los años o de los intereses. Entonces, suben los tipos de interés.
sube la vivienda y voy yo, Quintero, por hacer de abogado del diablo. Y entonces, ¿qué hacemos? Quiero decir, ponte en el papel del gobierno. Tenemos un problema, hay que intentar que se den más hipotecas, hay que intentar que sean más baratas. Claro, nosotros tenemos un problema. Quiero recordar que aquí en España, en épocas pasadas, se llegaban a pagar un 16 o un 17% de intereses. El problema es que el piso no valía lo que vale. Entonces no era lo mismo. No, y que eso que dices es cierto. Y yo quiero, romper una lanza por la inteligencia del 98% de los hipotecados de España que contrataban su hipoteca en aquella época. Claro, en aquella época, a finales de los 90, primera década de los 2000, todavía en el retrovisor seguías viendo las hipotecas firmadas al 18%, al 20%, al 17% de interés. Tú fíjate con los niveles en los que nos movemos ahora. Claro, el problema que tenemos ahora, José, es que tenemos una generación que no ha conocido esos tipos de interés y una generación a la que un tipo de interés fijo al 3% le parece una locura de caro. ¿Por qué? Pues porque llevamos 10 años con tipos porque el precio se dispara, claro. Tú a mí me dices que me dejas €1 y que yo te devuelvo 1,17 y no es lo mismo que me dejes 100.000 y yo te tenga que devolver 117. Claro, es el mismo porcentaje, pero hay que agarrarse. Claro, es cierto, pero cuando uno contrata una hipoteca, mira, yo tengo una anécdota, si me permites, te la cuento muy rápidamente. Dale. Hasta hace menos de un año era no solo posible, sino que las entidades financieras, los bancos, hacían todo lo posible por conseguir que la gente se cambiara a hipotecas a tipo fijo. Estaban ofreciendo tipos fijos para cambiarte si la tenías a variable o si la tenías a un fijo más alto. Para conseguir tipos fijos se podían conseguir en el entorno del 0,9, el 1%. Fíjate lo que estamos hablando ahora, a día de hoy, ¿vale? Quien nos escuche que esté ahora buscando hipoteca dirá, eso es una locura, eso estaba tirado, eso lo regalaban. Bueno, pues la gente no quería. Yo recuerdo que a mucha gente en aquel momento, a mucha gente de mi entorno, del trabajo, de la oficina, le decía, oye, deja lo que estés haciendo, vete a la oficina, cámbiala, vas a conseguir muy fácilmente una hipoteca tipo fijo al 1%, al 0,9%. Inténtalo porque te va a ir bien, la tienes a variable y los tipos de interés lo más seguro es que vayan a subir. Nadie me hizo caso. Absolutamente nadie, ni en mi oficina, ni en mi familia, me hizo caso. ¿Por qué? Pues porque seguían pagando un 0,30, un 0,40, un 0,50 y entonces empezar a pagar un 1 o un 1,20 pues no les parecía bien. Claro, esas personas ahora han tenido que ir corriendo a cambiar su hipoteca tipo. Ya sabes, es que es muy difícil. Es muy difícil entrar, esto es como entrar al mercado justo cuando rompe al alta y salirte junto cuando va a caer. Claro, yo te entiendo, pero es complejo ese tema. Te iba a decir, volviendo al asunto del gobierno, ¿cómo crees que lo van a solucionar? Porque esto, que sonaba un poco a perogrullada, va a acabar en algún punto transformándose en algún tipo de ley. ¿Qué crees que va a pasar? Con los ejemplos que tenemos de Austria, de Alemania, Francia, Reino Unido, es decir, mirando un poco el entorno europeo, el problema de la vivienda tiene muy difícil arreglo si no es poniendo más vivienda, que eso es lo que en realidad se ha demostrado que funciona. Tú pones más vivienda y por narices, aumentando la competencia, hay precios que bajan, otros no, pero eso funciona. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Cuál crees que va a ser la medida del gobierno con este asunto si los tipos de verdad se mantienen en este estándar, en este momento, se mantienen así durante un largo tiempo? Pues lamentablemente, José, yo si tengo que apostar, en este caso apostaría a que tomarán algún tipo de medida restrictiva poniendo efectivamente límites, porque Yolanda Díaz va precisamente por ese camino también, límites a los tipos de interés que puedan imponer los bancos y, digamos, como dice el gobierno, establecer esos límites máximos a los intereses que pueden cobrarle a los hipotecados, de modo y manera que por mucho que siga subiendo el Euribor tendrán que adaptarse a un tipo de interés algo más bajo o facilitar la posibilidad de fijar cuotas a un determinado nivel. Es decir, una intervención directa del mercado hipotecario. Pero a mí me gustaría recordar, José, si me permites un segundo nada más, que este tipo de medidas, si finalmente se toman, igual que se han tomado en el mercado del alquiler, tienen consecuencias. Y las consecuencias son, en el mercado del alquiler, solo en el último año, una retirada de la oferta de alquiler de un 30%, de más de un 30%, una subida de precios por encima del 15% en el momento en el que ya estamos y una obligación de los hipotecados cada vez mayor de dedicar más parte de su renta al alquiler. Cuando estábamos cerca del 30%, del 25-30%, estamos ya en el 43% de la renta en 2022 y en el caso de Cataluña, la media de la gente que tiene alquilada una vivienda está dedicando el 58% de sus recursos al pago del alquiler. Esto
esto, que no deja de ser un lastre enorme en el bolsillo de las personas que necesitan el alquiler porque no pueden optar a una vivienda en propiedad, es un lastre que es consecuencia directa de la intervención de precios en el mercado del alquiler. Lo que quieren hacer con las hipotecas es igual, es lo mismo, y la intervención de precios siempre en la historia de la humanidad ha tenido el mismo resultado: escasez, cada vez menos oferta y subida de precios. Esto es matemático, indisoluble y demostrable en este último año, si quieres, como te digo, con el ejemplo del mercado del alquiler. Te iba a decir, Quintero, va a pasar entonces, si pones las cláusulas techo y acaba poniendo una suelo, le tendrán que llamar de otra manera para que no sea abusiva. Esto va a ser como la amnistía, que habrá que llamarle de otra manera para que no parezca una amnistía. Hombre, desde luego no creo que le llamen cláusula suelo ni cláusula techo, porque entonces, claro, recordaría demasiado lo que hemos estado viviendo. No, le llamarán, no sé, acción especial de alivio temporal de la carga hipotecaria, no sé. La verdad que sí, otra cosa no, pero inventiva para nombres, este gobierno tiene toda la del mundo y más. Luis Fernando Quintero, redactor jefe de Libertad Digital. Que no parezca un asesinato. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Nosotros vamos a frenar un segundito con este análisis, que la verdad es que